la ropa me cambié del programa anterior, pero tengo miedo de este país, de gastar un poquito de jabón, que sale caro, y preocupado como Cerreo, como abrir otro programa diciendo Totó Caputo decía los cucardos, como dice... ¿Cómo es el, ahora Hugo, cómo estás? ¿Cómo es el que va candidato ahora de la ciudad? Adorni, que también dice vos sos cucardo, una falta de respeto a los periodistas, mezclando todo. Y con una cara de gozarte, de cínico, de asqueroso. Y van por vos, van por todos. Cuando Totó Caputo te dice cucardo, kirchnerista, ya lo nacional y popular tiene que terminar. Podría cambiar el vocabulario, ¿no? Lo dije el otro programa anterior. Cuando dice lo nacional y popular, y me hago cargo yo, no involucro la mesa, ¿por qué no dice directamente vamos a terminar con los negros de mierda y los pobres? Digo, ¿no es más fácil? Digo porque los cucardos, después se creen que son ricos, y no son ricos, digo, vamos a tener problemas. ¿Viste ese dicho que decían, iban por los judíos, como yo no soy judío, no le da bola, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, cuando dicen vamos a terminar con lo nacional y popular, entre comillas, ponele, vamos a terminar con los negros de mierda y con los pobres. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bien, perdón que empecé así. En la medida de lo posible. Bienvenidos a esta nueva edición de Lo de Llegar, una edición donde vamos a estar acompañados, ustedes ya lo están viendo en pantalla, en un momento en donde se está hablando mucho sobre lo que tiene que ver la cuestión laboral, con un decreto, porque pareciera ser que este gobierno que va contra el populismo, evidentemente va por todo, no solo contra el populismo, sino contra varias cosas, sobre todo sobre aquellos derechos que se fueron conquistando con mucho esfuerzo, con muchas luchas y con mucha sangre también, ¿por qué no decirlo? Y también, si quería agregarle, no sé qué va a pasar con el Garrahan. Sí, el Garrahan hoy por hoy está en un tránsito de una conciliación obligatoria que fue impuesta la semana pasada. Si no recuerdo mal, exactamente hace una semana apareció la conciliación obligatoria para, bueno, esto, ¿no? Tratar de que los profesionales del Garrahan y los residentes no puedan seguir en la lucha por estos salarios que en realidad van a la baja y que también es cierto, no alcanza para mucho. Pero volviendo al tema que estábamos hablando sobre la cuestión laboral, sobre la reforma que se viene y que está pretendida por este gobierno libertario, hay un decreto que pretende de alguna manera cortar y terminar con un derecho que es el derecho a huelga y que de alguna manera también nos debe preocupar a muchos, no digo a todos, pero sí por lo menos a algunos, debería sí preocuparnos. Independientemente de lo laboral, también como está... inclusive el tema de la educación. Por eso estoy hablando con Diego Perrone. Carla, ¿cómo anda Carlita? Le digo Carlita porque no sé el apellido. ¿Cómo se llama el apellido? Carla Braille. Braille. Como el sistema, pero... Con una sola L, subsecretaria gremial de SUTEBA, y Diego Perrone, secretario de organización también de SUTEBA. Pero también tenemos otra persona. Rodrigo Rivera, lo sacamos un poquito del ámbito del fútbol. Rodrigo Rivera también tiene jubilado. También debe sufrir alguna situación, y es profe con chicos con especial. ¿Está bien dicho así? Exactamente, con chicos con capacidades diferentes. Lo corremos del fútbol para hablar sobre qué tiene problema los jubilados y toda la problemática actual. Y déjame decir una cosita más, que seguramente en el corte se va a sumar a esta mesa Aníbal Maceda, quien es miembro de la CTA, pero también a su vez es concejal, para que nos cuente algo que ocurrió también la semana pasada con la incorporación de un proyecto de resolución, hablando precisamente de esta cuestión que tiene que ver con el derecho a huelga y esta resistencia que se viene haciendo de distintos lugares. Le damos el primer pase a la señorita, a la mujer. Podés comenzar a hacer cuenta que yo te hice la primera pregunta, Hugo te hizo la primera pregunta, abrí el debate. Bueno, dale. Bueno, estamos acá preocupados, como decía Hugo, por toda esta situación de que los trabajadores no nos queremos quedar afuera y no nos vamos a ver. ¿Puedo hacer un break? Dale. Un toquecito nada más, se cruza frente a cámara. Bueno, ya está. Igual se cruzaba, ya está. No, porque estaba tomando la cámara ella. Perdóneme. Sí. Pero es una costumbre del señor Aníbal Balmaceda. Usted lo dijo. Usted lo dijo. Bueno, nada,
y esto de que no nos vamos a quedar afuera de la lucha, porque las calles son nuestras, vamos a seguir en la calle luchando y reclamando por nuestros derechos, porque fueron muy difíciles de conquistar y los vamos a seguir defendiendo. Ahora, ¿cómo se hace, no, Diego, para defender esos derechos? Con un gobierno que pareciera ser estar dispuesto a cualquier cosa y a lo que dé y con todo a, bueno, esto, ¿no? Tratar de terminar con los derechos de los trabajadores con una reforma laboral, además de la reforma previsional. Está bueno que haya llegado Aníbal porque si hay alguien que pudo resistir, es la clase obrera, por sobre todas las cosas, pero el conjunto de los trabajadores de la educación, de los docentes, tienen una historia como para responderle a estos gobiernos que determinan que solamente la oligarquía puede jugar en el beneficio económico. Si hay alguien que resistió la lucha docente, bueno, acá la verdad es que vino por CTA, pero ahora lo veo y para mí es un poco un orgullo compartir la mesa con compañeros que caminaron la Carpa Blanca, que la Marcha Blanca, en la escuela itinerante. La historia de lucha de la docencia y del SUTEBA, por sobre todas las cosas, yo voy a hacer un hincapié ahí, deja bien claro que no van a poder, ¿sí? Pueden, yo escuchaba lo del Garrahan, no resiste ningún análisis, me pueden meter una... Ay, lo dijeron recién, se me fue el nombre. Conciliación obligatoria. No resiste una conciliación obligatoria. No la resiste un gobierno que solamente va a jugar para 5 o 6 timberos y de esos 5 o 6, 4 tienen adentro del gobierno. Y nosotros tenemos una historia de lucha atrás. De hecho, cuando dijeron lo de la huelga, nosotros salimos los 2 días a la calle. Y les quedó corto el operativo. ¿Qué significa eso? Que los docentes tienen bien claro cuando hay que salir a caminarles la calle a estos tipos. Les quedó corto el operativo, es literal. Pero, ¿qué significa esto de que le quedó corto el operativo? Les quedó corto el operativo, que fueron pocos. ¿Fueron pocos qué cosas? Policías. Se imaginaron una movilización mucho más chica y les quedó corto, literalmente les quedó corto el operativo. Se desesperaron porque no llegaban, o pegaban adelante o pegaban en el fondo. La idea era pegar porque se notó, la idea era reprimir porque se notó, con todo lo que dijeron recién. Ustedes saben que esto cierra solo reprimiendo. Pero bueno, insisto, ahora está Aníbal acá, que también lo voy a nombrar casi todo el día hoy. ¿Por qué? Y yo soy medio novato en esto. Estoy hace 10 años acá. Si bien vengo de otro palo, de la fábrica, de la resistencia obrera también, pero es un orgullo caminar con docentes que resisten desde el año 80. Primero, déjame pedir disculpas, Hugo, porque me metí. Chino, lo mismo, y déjame, sos como el profeta, como el ídolo de toda esta gente, vos, pregunto. Un poco la historia, es un poco la historia también del SUTEBA. No creo, la historia siempre se escribe en colectivo, en realidad. Uno es un granito más en la tormenta. Pero déjame agregar algunas cuestiones que tienen que ver un poquito con lo que decía Diego, ¿no? Con Aníbal transitamos mucho tiempo desde hace aquel momento, quizás, incluso me animaría a decir en lo que fue aquella Carpa Blanca, ¿no? En lo que fue la iniciación del SUTEBA. Reconozco la pelea que diste desde hace mucho tiempo ganando a una agrupación donde en la calle te insultaban. Digo, me acuerdo de aquella sede de la calle Italiani, no sé si ustedes se acordarán, sí, porque son mucho más jóvenes, pero recuerdo aquel momento, y sin embargo y a pesar de todo resististe, sin embargo y a pesar de todo seguís, y sin embargo y a pesar de todo pareciera ser un ejemplo, Aníbal Balmaceda, de estos jóvenes que decía Diego. Bueno, la verdad que es un elogio para mí, no esperaba recibirlos todos juntos este día. No, ya está, olvídate, ya se acabó. No, pero insisto en esto, nosotros cuando nació el SUTEBA, por el 87, que a posterior de eso vino la Marcha Blanca, sí, señor, donde yo creo que los trabajadores de la educación se sintieron así, empezaron a sentirse trabajadores de la educación, porque veníamos con estas concepciones de el apóstol de la educación, la segunda mamá, la vocación, la educación como si justamente lo que quiere instalar como sentido común, como el servicio, ¿no? Y acá después lo vamos a conversar, qué significa esto del servicio, que sea esencial, el servicio
como si no se tratara de trabajadores. No es la primera vez que plantea la derecha en este país este debate, que además fueron degradando a la educación y a la escuela pública, a punto de que en los 90 nosotros teníamos 3 turnos en las escuelas, los pibes iban a comer a la escuela, o sea, no había especificidad de la escuela para enseñar, para educar, sino para hacer como una especie de contenedor o de asistencia social, que es un poco lo que nuevamente vuelven a poner con esto del servicio esencial, solamente para limitar el derecho de huelga. Aníbal, lo involucraron, no lo conoces, hace fútbol, pero aparte es profe de chico con discapacidad diferente, bien, jubilado, y me gustaría ver la mirada de ese lado también, sí, claro, que seguramente recorrió todo el camino que vos estás plasmando en la mesa. Sí, vos también sos jubilado docente. Yo soy jubilado docente, mi primer cargo fue en escuela especial, en el distrito, por el 87, así que varios años estuve en escuela especial. Sí, yo empecé en escuela especial allá en el 85. Bien. Y me inicié con SUTEBA cuando recién empezaba. Claro. Fui fundador de COPTEBA. Ajá, claro. Ahí en Matanzas. En Matanzas, sí, sí. Fui el socio número 7 de COPTEBA, para ser más exacto. La COPTEBA, no sé si todos saben, es la cooperativa de vivienda que orgullosamente pudimos organizar desde el SUTEBA y brindar soluciones habitacionales a los compañeros que alquilan, que no tienen vivienda. Hoy va por la número 300 y pico, sí, 400. Yo no estoy al tanto de eso porque ya después de que salí de la docencia, bueno, fue diferente. Pero estuve en todas las luchas, estuve en los 45 días de huelga. Sí, sí. Fuimos a parar la última calle a Pisurno. Sí, sí. Yo, en realidad, esa vez, como que varios nos sentimos un poco traicionados en esa huelga. Sí. ¿Saben por quién? Yo no sé por quién. Perdón, yo no sé por qué. Creo que estaba Garcetti en esa época. Estamos hablando del secretario general de la CETERA en ese momento, que fue posterior a Alfredo Bravo. Exactamente. Fue el secretario general de la CETERA, Marcos Garcetti, que en su momento, digamos, lideró la huelga del 88, con más de 42 días de huelga, movilizaciones. La verdad que fue impresionante. Fue impresionante. Ahí nacieron varias marchas, se hicieron sobre Rivadavia y se terminó en una cancha de fútbol en Parque Patricio. No sé si fue no quiero recordar. Y estamos hablando. Está en vivo. Dijo cancha. Estamos hablando del gobierno de Alfonsín. Sí, independiente. No, pero él es independiente, se carga solo, porque independiente. ¿Qué tipo? Estamos hablando del gobierno de Alfonsín. No había paritarias, se le estaba exigiendo al gobierno paritarias. Un salario único en todo el país de 272 australes. Perdón, te recuerdo cuánto eran. En los dos cargos eran $30. Sumaba al precio de hoy lo que sería $30. $30. Y además, bueno, de ahí se sacó el impuesto al cigarrillo, que lo pagaban, se pudo consensuar con 11 provincias nada más, esa especie de paritaria que duró poco, porque bueno, después la debacle de Alfonsín, la hiperinflación, todo eso, el golpe económico, modificó todas las reglas del juego de este país. Vinieron los 90, que ahí hubo que redoblar la pelea, la lucha, porque se venía un poco también lo que quieren reeditar ahora, la mercantilización de la educación, el avance de... Eso te iba a preguntar, justo me ganaste de mano, eso te iba a preguntar. Estamos haciendo un panorama de lo que pasó y lo que puede llegar a vivirse nuevamente ahora. Y lo que se está viviendo en parte ahora, claro que sí. Perdón, pero yo yo creo que igual no creo que se vaya a vivir exactamente lo mismo, Gerardo. No creo que el docente hoy en día como está, como la lucha que tuvo, porque vos sabés muy bien, la lucha que tuvo durante todos estos años, vaya a llegar a aceptar, como dijiste vos, esa postura. Lo soltamos a Rodrigo, ¿no? Obvio. Hágase cargo, Rodrigo. Sí, pero no creo que vayan a llegar a aceptar. Yo digo porque yo me incluyo, en la lucha, aunque muchas no estuve de acuerdo, porque no siempre tenés que estar de acuerdo, por supuesto, en todas las luchas, porque por ahí no está de acuerdo y no está de acuerdo. Pero en muchas de ellas sí estuve de acuerdo, muchas hice los paros, incluso hice esos paros que se inventaron después, que eran los paros sin dejar de trabajar, que era trabajando en el lugar para demostrar. Estamos trabajando. Sí. Me gustaría preguntarle, permítame, a los que no son jubilados, y en este caso concretamente a Carla, que hoy es subsecretaria gremial de SUTEBA, de Esteban Echeverría,
¿por qué tu incorporación a la docencia y por qué después, una vez incorporada a la docencia, la elección de militar en un sindicato? Y porque siempre uno se considera un trabajador, así que desde el primer momento la verdad que me sindicalicé, y en la escuela que empecé las chicas ya venían de la escuela 39 de Monte Grande, ya venían sindicalizadas también, así que ellas como que me abrieron la puerta, lo conocimos, yo lo conocí a Aníbal, a todos los que estaban en ese momento en el SUTEBA, y bueno, y empecé a militar también con ellos. Y digo, ¿qué te trae la militancia sindical? Lo que pasa es que yo vengo de arrastre, porque vengo de otro palo, vengo de palo fábrica, todo ya es más... Es entrar y sindicalizarte. Vos fuiste el típico que saliste de la pancita de tu mamá y ya empezaste con quilombo, con tu vieja. Más o menos. Más o menos. Le pedí una paritaria. De teta y negociamos. Sí, nada, la fábrica funciona. Yo creo que al docente le cuesta mucho incorporarse a los gremios docentes, que yo cuando recorremos las escuelas con SUTEBA decimos que se tienen que afiliar a cualquier gremio, pero tiene que estar afiliado. La fábrica funciona diferente. Yo salgo de la fábrica y aparte tuve la suerte de también caer en la 39. Esa escuela fue, yo creo que si hacen una competencia de ver qué escuela sindicalizó más docentes, fue la 39. Y puedo dar los nombres de las compañeras. ¿La 39 dónde queda? El Dorrego y Villegas, pasando la calle Areco, una cuadra. También ahí hay que nombrarlo a Aníbal, porque también fue profe en esa escuela. Maestra de esa escuela. Sí, además con Diego nos unen un montón de puntos en común, porque en realidad él dice yo vengo de otro palo, pero mi viejo era obrero de Firestone. Yo también fui de la fábrica donde él estuvo. Además trabajé en fábrica. Pero lo que digo es que, y también la escuela 39, la escuela de mi barrio, emblemática, cuando todo Monte Grande, las periferias eran de campos, rurales, eran otros barrios de los que hoy son, ¿no? Aníbal, vamos a hacer un corte musical con reacción emergente con José Godoy, y voy a dejar una preguntita plasmada fuera de lugar, o no, porque hoy tomando las palabras que dijo, le quedó corto. El operativo. Sí, el operativo le quedó corto. Yo recuerdo que cuando fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la policía hizo paro, y ahora pregunto, le quedó corto. ¿No tiene miedo Milei, porque es el presidente, que le pase lo mismo que le pasó en la provincia de Buenos Aires? Digo, porque el policía va y te pega, pero también él ¿qué es? Una obediencia de vida. José Godoy, música, por favor. Gracias, Gerardo. Agradecemos a lo de Gerard y a Alternativa 96.9 por la difusión de bandas emergentes y artistas emergentes. Yo soy José Godoy, de Reacción Emergente, y hoy les traigo Confusa Rock, una banda de aquí de la zona, con un tema que se llama Miserias del 2016. Así que vamos a empezar a escuchar a Confusa Rock, Miserias. Se nos va perdiendo entre la mugre, cenizas y viento. Es poco tonto, pero es lo que creo. Que día a día yo vivo y muero. El llanto y el juego, con los errores y algunos aciertos. Es poco tonto, pero es lo que creo. Que día a día yo vivo y muero.
correcto. Por miserías todo lo que quería ser. Y con miserias te quedaste otra vez. Con miserias todo lo que quería ser. Y con miserias te quedaste otra vez. Mareados de tanto pensar, pensando en dejar de girar, estás pudriéndonos de a poco. Masticamos el final, cortar sin filo un corazón. Son las miserias de este amor. Perdimos poco hace un rato. Profeta, ¿me contesta la pregunta con que cerré el otro bloque, por favor? Aníbal, ¿no? Él me dijo, decirle profeta, No. me dijo Diego. No, la pregunta que hacía Gerardo en relación a la represión por parte de la policía, cuando Diego dice se quedaron cortos, yo creo que se van a quedar cortos porque la protesta social va a crecer a punto tal que las calles se van a inundar de descontento. Si hay que profetizar algo, yo creo que es eso lo que hay que profetizar, porque este modelo económico no cierra por ningún lado y necesita de la fuerza represiva de las fuerzas de seguridad, no solamente de la policía, que son respetables como trabajadores, aunque no se pueden sindicalizar, pero han sido formados con como si fuese el brazo armado o el brazo ejecutor, o que garantice al brazo ejecutor de la política poder hacer los desmanes que están haciendo en relación a los derechos de los trabajadores, del pueblo. Así como dijiste, sintetizaste recién, el perro fue entrenado para atacar. Claro. Yo creo que es así, que están siendo formados para eso, y en contrapunto con lo que es en la provincia de Buenos Aires, que también lo hablábamos recién, el motín policial o la revuelta policial, o como se llamó en ese momento durante la pandemia, que se dio hechos incluso acá en nuestro distrito, el gobernador de la provincia equiparó el salario de la fuerza de seguridad en ese momento con las de Nación. Entonces no tenían argumento sobre lo económico, y redoblando esa apuesta envió a crear el Instituto Universitario para la Policía. O sea que además hay gente que se alista seguramente, que necesita profundizar su nivel de educación, su nivel cultural y su formación en derechos humanos, que eso es lo que se perdió también. Diego. Sí, básicamente... Diego está preocupado porque se le cayó todo el agua arriba del teléfono. No pasa nada, Diego, no pasa nada. Sí, básicamente lo que pasa es que la vulneración de derechos desde un gobierno como este es fácil, ¿sí? Ahora, lo que vos no podés vulnerar es la voluntad del pueblo de salir a discutirte aquello que te tenga que discutir. Yo no creo que... van a reprimir en algún momento y va a haber una represión salvaje, porque todo lo que están haciendo es salvaje. Ahí, mientras estaba tocando la banda, hablábamos con él, y todo lo que te queda corto a vos es lo que te obliga a salir a la calle para que le quede corto a él un aparato represivo. A nosotros nos está quedando corto el salario porque la dinámica
perversa de estos gobiernos, lo que necesitan es un salario corto nuestro. Carla, sí, perdón. Sí. Perdón. No, está bien. Carla, en ese choque, en este enfrentamiento, parecería que del otro lado no hay intención de diálogo. Entonces, ¿cómo termina todo esto? Y seguimos ahí en la lucha, sí. No sé, la verdad que está difícil. Cada vez que volvemos a salir a alguna movilización, siempre nos miramos a la cara y decimos, bueno, vamos a ver qué pasa esta vez, porque como dice Diego, están muy como dispuestos a esta violencia, ¿no?, que se está viendo. Estamos viendo todos los miércoles cómo les pegan a los jubilados, y bueno, a nosotros también nos puede pasar en cualquier momento una situación violenta, a la gente común le está pasando todo el tiempo, y además, como decía acá el compañero, nos están violentando de todas maneras, porque a nosotros nos sacaron el FONID, el incentivo docente, todas las provincias no están en las mismas condiciones. Por suerte en la provincia de Buenos Aires seguimos teniendo una paritaria que a veces parece poco, pero bueno, en esta situación es una ayuda que todas las compañeras, los compañeros están recibiendo. Pero bueno, vamos a seguir en la lucha. Uno se cansa. Lo que es nuestro, lo que ya lo hemos conquistado después de tantas luchas que hicieron nuestros antecesores. Está quien se cansa más, ¿no? Y quien se mantiene más firme en su postura. Pero cuando llegas a ese límite, hay un límite que se puede solucionar cuando son las elecciones. ¿Cómo hacen para convencer a la gente para decir, che, no es el que se cansa más, sino es cuál es la realidad? Y la realidad del trabajador, y no la realidad de unos pocos que están allá arriba, que ellos no tienen ningún problema, que vuelvo a decir como empecé el programa, quiero terminar con lo nacional y popular, y directamente decirle a esa gente, quiero terminar con el negro de mierda y con el pobre. No disfraces el término. Bueno, yo Perdón, creo que... término de lo que yo digo, pero yo lo siento así. Que funcionan así estos gobiernos. Me parece que yo creo que se subestimó, en todo caso, las promesas electorales de Milei. Porque claramente él decía que venía con motosierra, que venía a licuar los salarios, a echar gente del Estado, al Estado mínimo, y todo esto permite negocios para sus pocos amigos, ¿no? Que además ya estuvieron en el gobierno. El ministro Caputo estuvo, endeudó al país casi por 100 años y lo volvieron a endeudar ahora. Anteriormente fugaron todo lo que se endeudaron y es muy posible que ahora pase lo mismo. Lo mismo puede pasar con el oro, ¿no? Que sacaron del país, nadie sabe, yo no sé. Para contextualizar un poco lo que decía Aníbal, digo, pongamos en la mesa y hagámosles recordar a la gente que nos está viendo de que se está hablando de un Luis Toto Caputo que con el gobierno de Macri endeudó a todos los argentinos en 44.000 millones de dólares, que en el mismo hombre, que hoy vuelve a ser ministro, pero de Milei, endeuda con el Fondo Monetario Internacional otra vez en 20.000 millones de dólares y que le ha retirado a las provincias 18.000 millones de dólares, que era lo que de alguna manera aportaba el gobierno nacional a las provincias para de alguna manera tengan obras, puedan pagarle a los docentes, puedan pagarle a los profesionales de la salud. La gran pregunta es, ¿qué se hizo con toda esa guita? Digo, aquellos 44, estos 20 y estos 18 de supuesto ahorro, la verdad no sé si ustedes tienen una respuesta. Yo no la tengo y me gustaría encontrarla. La única respuesta que se ve y que ya se vio en algunas oportunidades históricas es de un ajuste brutal y que concretamente el ajuste lo estamos pagando los jubilados, el retiro de las pensiones a los discapacitados. Es un tema que me gustaría preguntarte también. Seguramente lo vamos a charlar ahora. Todo lo que falta, el de financiamiento de la salud, el de financiamiento de la educación, el retiro del Estado de la obra del Estado Nacional de la obra pública. Digo esto también y marco la diferencia. El domingo se inauguró el paso a nivel Papa Francisco, que se había iniciado en el gobierno de Alberto. Acá en el partido de Almirante Brown. Hay varias obras que se hizo cargo la provincia y que está terminando con mucho esfuerzo. El gobierno nacional sobre la obra pública, cero. Y en Echeverría lo sabemos claramente,
con el parate del paso a nivel, el parate del polideportivo. Cuando hablamos del parate de paso bajo nivel, le hablamos a la gente, coincidimos el de Alvear, que pase para el sanitario. Es un paso a nivel estratégico, porque es un paso a nivel sanitario que conecta a los dos hospitales y que podría estar evitando la muerte de algún paciente en caso de que sea urgente. Sí, ese tramo, si no me equivoco, haría que entre el Hospital Santa Marina y el Hospital del Bicentenario se demore exactamente 2 minutos, decían el otro día gente que sabe mucho más que yo, ¿no? Pero 7 cuadras, son 8 cuadras. Sí, 7 cuadras. Sí, yo vivo en la esquina. Ahora bien, también es cierto que retirar la obra pública no significa dejar a los municipios y a las provincias sin obra, sino también a todo un pueblo a lo mejor sin trabajo. Se ha interrumpido también el acueducto que viene de Bernal, que llegó hasta Lomas, que garantizaría para nuestro distrito la totalidad de la provisión de agua potable para todos los vecinos. La planta elevadora que está frente al coto de Boulevard Buenos Aires. También se interrumpió porque eso eran fondos de nación. Así que yo digo, ahí está el ajuste. Cuando nosotros, si hubo gente, obviamente el 55% lo votó, yo creo que fue esto es ya un fraude electoral, porque digamos, sí, cumplió con las promesas de ajuste, de cortar cabeza, pero ahora la gente lo está empezando a sentir a través de la inflación, que en realidad se mide, vaya a saber por qué índice, todo dibujado en realidad. La guita no alcanza y no alcanza para ningún trabajador, y aumentaron los niveles de pobreza y de indigencia, y basta con recorrer las calles del distrito para darse cuenta de que algo... Y agreguemos que hay trabajadores registrados, trabajadores en blanco, que están bajo el nivel de la pobreza, digo, y esto también hay que decirlo. Hay gente que tiene su trabajo y que es pobre y que es registrado y que también, con suerte, le están aportando para la jubilación, una jubilación que no sabemos tampoco cómo van a terminar. Puedo acotar que el otro día, fin de semana, fui a Córdoba a trabajar. La cantidad de gente en situación de calle en Córdoba, increíble, increíble. Lógico. No hay forma. Esto está diseñado para un país para pocos. Ahora, frente a lo que estamos planteando, que bueno, evidentemente es una visión de cada uno, también me gustaría preguntarles y saber, sobre todo a Rodrigo, esta cuestión de que la semana pasada hubo, de alguna manera, paro de acompañantes terapéuticos que trabajan con chicos con discapacidad. El jueves de la semana pasada también tuvo una movida con eso, un ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, que está ausente en varias cuestiones, obviamente apuntado por el gobierno nacional. Digo, ¿qué pasa en la cabeza de los papás de un chico con discapacidad que va a una escuela y que a lo mejor no tiene ese acompañante o a lo mejor no tiene nada? Primero, los acompañantes terapéuticos están muy agarrados con pinzas, porque gremialmente creo que no están muy acompañados. Mi mujer fue acompañante terapéutico, es mi compañera de vida también, y compañera de trabajo durante 30 años, así que en la misma escuela. La situación de Matanza, chicos, no es la misma, creo que la de acá, es peor. ¿Por qué? Y porque es una zona muy marginal, mucha pobreza, mucho asalto. Y si vos salís desde, hablemos del primer cordón, segundo, y vas llegando al tercer cordón, ya que sería la parte... González Catán, fondo, digamos. No hay cloaca, no hay nada, no hay obras, no es de ahora solamente, esto yo te lo digo desde hace muchos años, porque vivo en esa zona y trabajé en una zona de alto riesgo social. Lo que vos decís con respecto a voy a contestarte eso, de los acompañantes terapéuticos, para un padre es terrible. Terrible porque se han visto los logros, yo lo puedo decir porque lo he visto personalmente en familias que mi señora ha trabajado con ellos y se han visto los logros del acompañante terapéutico, ¿entendés? Entonces como que dejarlos sin el acompañante es dejarlos a la deriva. El chico logra avanzar, da un paso adelante, sea cual sea su problemática. Da un paso adelante y el acompañante terapéutico, ahí me quiero enfocar en eso, está como relegado, no está tan bien cuidado, está mal pago, muy mal pago, no voy a decir mal pagado,
muy mal pago. Bueno, recordemos que los acompañantes terapéuticos cobran por un nomenclador nacional, que eso también surge de de lo que sería la seguridad de salud, digamos. Y pagan las obras sociales, bueno, directamente. Está bien, pagan las obras sociales, pero cuando no pagan la obra social, ahí tenemos esta Ministerio de Salud, que no es el ministerio, en realidad tiene que ver con, ¿cómo se llama esto del seguro? Que también está... ¿Del trabajo, decís vos? La superintendencia La superintendencia de salud, sí, la superintendencia de salud es la que, de alguna manera, es la que marca algunas cosas que deberían ocurrir, que no ocurren. Y bueno, lo mismo pasaba cuando a mí lo planteamos con Daniel Masuro, con el tema de que no pagaba, con el tema del transporte con los chicos con discapacidad. Ustedes en las escuelas, hay algo que es fundamental y que tiene que ver con un eje fundamental de la educación, que es la inclusión. Sí. ¿Cómo viven precisamente eso, hoy por hoy? La inclusión, en este caso, de los chicos con discapacidad. Lo que pasa es algo relativamente nuevo y como todo nuevo es... Bueno, Carla es maestra de primaria, capaz lo puede explicar hasta inclusive mucho mejor el tema de la inclusión. Sí, tenemos muchos casos de chicos con inclusión, vienen las maestras de inclusión integrados de las escuelas especiales, trabajamos en conjunto. Te voy a interrumpir ahí, porque de eso te lo puedo hablar yo bien claro de eso, fui uno de los primeros. En incluir a los las señales, por favor, porque incluir a los chicos, fui uno de los primeros en incluir a los chicos en escuelas comunes y fue vespertina. Y recién pusimos una maestra integradora, pero con turno completo. Lo malo que tiene esto, y desmentímelo, es que van una vez a la semana o 2 veces a la semana. Sí, la maestra de inclusión va una vez a la semana. Necesita más a veces los chicos traen su acompañante terapéutico también. Y mayormente en todas las primarias tenemos situaciones de inclusión. Pero bueno, se trabaja en conjunto, las dos escuelas, la escuela especial con la maestra de inclusión y la maestra de grado o la escuela, el equipo de orientación. Pero bueno, me quiero referir un poquito de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De toda esta situación económica. Y justo te iba a hacer referencia a esto, que yo aparte de estar sindicalizada, obviamente estoy en una escuela trabajando. Y uno ve esto, enseguida se empieza a reflejar la realidad de la gente, de las familias, en la escuela, porque es el primer eslabón de todo el Estado en su conjunto. Y ahí que vemos, ya que las familias, seguimos con el reparto de la caja mesa de la provincia, las familias cada vez más necesitan esa ayuda de alimentos, cada vez más los chicos piden de estar en el comedor de la escuela, porque es una escuela con comedor la que yo asisto. Así que bueno, es bastante difícil porque lo vemos en todos los niveles aparte, esta situación, ¿no? Cómo se empieza a reflejar la realidad de la gente, de la familia, de la comunidad, y por suerte se van tejiendo redes porque es así la manera en que se ayuda. Hoy justo había una actividad, una fiestita del secundario que compartimos el patio, y las mamás habían armado una feria americana en la fiesta patria, pero bueno, también para colaborar con la escuela, porque la escuela es la primera que sale a levantar el poncho y ayudar a las familias. Es así. Y son las primeras que se la critican. Claro. Y son las primeras que se las critican. Claro. Y bueno, pero estamos ahí siempre. En pandemia tuvimos también, justo ahora el otro día me pareció un recuerdo de esos de las fotos, qué sé yo, armando los bolsones, porque no venía la cajita como viene ahora armada, sino que fuimos a la escuela. Estuvimos ahí presentes acompañando a las familias, que estábamos tan perdidos como todos porque al principio no sabíamos a qué nos estábamos exponiendo ni nada, pero igual fuimos, ayudamos y las familias igual estaban muy agradecidas y nos reconocían ese esfuerzo. Y un poco para aclarar, cuando supimos a lo que nos exponíamos, también seguimos armando las bolsas. Y con respecto a lo que decís, hay bastante historia respecto a la escuela especial. Lo pusimos, digamos, a los dos profetas. Los profetas. Allá lejos, a los dos. Yo empecé a trabajar en este distrito, empecé en la docencia en el 80, pero en el 87, después de trabajar en una fábrica, vine a trabajar en este distrito en especial. Las patologías en ese momento estaban todas juntas. Severos trastornos de la personalidad, síndrome de Down, se llamaba irregulares motores a todo pibe que hubiese tenido tema motor. Había chicos autistas y había en ese momento
y me vino a la memoria lo que el benemérito presidente conceptúa a los discapacitados como idiotas, imbéciles, un lenguaje que se usaba efectivamente hace 100 años atrás. En ese momento que les cuento se llamaba irregulares sociales. Era una categorización que eran los chicos que no podían ir ni a la escuela primaria ni a la escuela especial. Estaban en esa línea fronteriza en relación a su coeficiente intelectual. Y eran pibes que los cruzaba la misma realidad que está describiendo Carla. La pobreza, el acceso a la alimentación, todo eso, ese combo estaba junto. Hubo discusiones en escuela especial, se avanzó a la integración. No faltó los pícaros estos que llevan adelante los ajustes, sobre todo en educación, para decir, bueno, borremos las escuelas especiales, metamos a todos los pibes especiales de las escuelas primarias. Total, nos ahorramos unos cuantos maestros. Esta tendencia aún persiste y seguramente en el camino quedaron muchos pibes que no tienen obra social, que sus padres no tienen trabajo y que bueno, y se criarán a la buena de Dios como se pueda. Ni que hablar de la reducción de las pensiones por discapacidad, o ni que hablar de lo que cuesta acceder hoy en el tramiterío a una pensión por discapacidad. Yo la verdad es que estamos asistiendo a un espectáculo absolutamente dantesco. Ver los trabajadores del Garrahan el día de hoy, el prestigio que tiene ese hospital, la labor que llevan adelante con pibes enfermos de cáncer. Un residente en el Garrahan hoy gana 2.900 pesos la hora. Digo, no solamente está produciendo el impacto sobre la salud y la atención, sino que además abandonan la profesión, porque no conviene, sí, no pueden sostenerse. Perdón, amerita que te corte, porque el otro aprendimiento que uno tiene, que sabes que limpieza, la chica gana mucho más que un médico, es aberrante. Totalmente. Pero no es porque ganen más las chicas que tendría que ganar menos. El médico estamos nivelando todo para abajo. Exactamente. Sin desmerecer a los trabajadores camioneros de recolectores de residuos, ganan más que los docentes. Sí, por eso digo, la chica que limpia, que yo mando a limpiar los consorcios o lo que sea, gana más que el médico. Eso no tiene sentido común. Claro. Yo también quiero mientras hablaba de Garrahan, yo le quiero decir a la gente, en Esteban Echeverría, en algún lado, Milei iba a tener 2 años. Decime qué escuela se empezó a hacer, porque los chicos empiezan a nacer y a crecer y no van a poder ir a una escuela, ¿eh? Eso también hay que decirlo, que no hay escuelas. Igual ahí hay la disputa ahí que tiene que ver con esto del sentido común que decías vos. Bueno, primero que el Garrahan hasta hace un par de años juntaba tapita. Juntábamos tapita para el Garrahan, no teníamos estos quilombos. Y lo otro es la disputa de sentido. Yo digo que la batalla cultural, discuto mucho con mis compañeros, pero digo la tenemos media perdida, porque en esa disputa de sentido ellos te hablan de la esencialidad en la educación. Vos, para tener una educación esencial, tenés que tener una escuela digna, el pibe tiene que estar bien, el papá tiene que tener laburo, la escuela tiene que estar en orden, los docentes tienen que estar bien pagos, no se les tiene que llover un techo, tienen que tener el plato de Morphy garantizado. Así que la esencialidad de la escuela es un berrinche o un berretín para tener un enemigo creado que somos nosotros. Mañana a mí me ponen la esencialidad en la educación y no la podemos garantizar nosotros. Cuando vos no tenés te parás frente al aula, ¿no? Al alumno le hablas bien. Y nosotros tenemos un presidente que putea a todo el mundo. O sea, ¿cómo hacemos? Con el presidente que putea a todo el mundo y el maestro trata de tener términos dignos y adecuados. Pero por otro lado también parece una tontería lo que digo, pero también tiene que ver con la educación, ¿eh? Sí, y lo peor es naturalizar esa cosa. Claro. Y están al borde que es natural. Que puede decir cualquier cosa y le sale gratis, nadie le pone coto, dice las locuras que dice, hace la locura que hace y habilita un discurso, que eso es lo peor. Habilita un discurso de odio instalado en la sociedad. Cualquiera se siente habilitado para, si no le gusta algo, bueno, si esto son las bases del liberalismo, el sálvese quien pueda, el todos contra todos, bueno,
Igual las sociedades tienen un mecanismo de defensa, porque por otro lado también tenés un gobierno de la provincia que te escucha, que te tira una moneda. ¿Cuál es el mecanismo de defensa? Y nada, que no ganó en todos lados. En su momento, cuando ganó en todos lados, tuvimos que estar... Que comparándolo hoy, Macri al lado de esto no es Juan Domingo Macri. Desastre es esto. Claro. No, pero digo, nosotros, qué sé yo, en la provincia, en la época de Macri, pudimos sacar una cláusula gatillo. Ellos iban por la mercantilización de la educación, por la educación esencial, pero después explota la escuela donde estaban Sandra y Rubén, director y auxiliar, que mueren en una explosión en una escuela. Así que el discurso también se les termina si vos no ponés en evidencia una escuela, lo que decía Gerardo, una escuela digna, o armar otra escuela para los lugares donde van a faltar. Y si no van a faltar, porque capaz que la población no crece, la tenés que tener bien armada la escuela. Bueno, no ocurre. Mientras eso no ocurra, bueno, tenés forma de discutir cuando aparece un gobierno como el de Axel, que te podés sentar a discutir, que hay una voluntad política ahí. Ahora, si te parece, vamos un poquito de música. ¿Querés saber cuánto, cortito el video, sí, que es así como dice Hugo? Así ya podemos ir cerrando y sabemos cuánto tenemos, ¿no? Vamos con José Godoy, que te va a saludar a vos seguramente, a mí nunca me saluda. Y porque vos sos hincha Independiente, eres hincha Huracán. Pero también vamos a saludar a Carla, que tiene un compromiso ya asumido con anterioridad. Queremos agradecerte, por supuesto, que estés hoy aquí, que seguramente no va a ser la primera vez y menos la última. Dale, si bien es la primera vez. Por eso, si bien es la primera vez, no va a ser la última. Tiene que venir con champán, ¿eh? ¿No le dijo Boeri que tenía que venir champán? Qué bárbaro, este güey. Le estoy preguntando si está en camino con el champán. Chino, todo tuyo. Seguimos viendo y escuchando a Confusa Rock. Ahora vamos a escuchar un tema que se llama Hoy es Nuestro. Está filmado en la ciudad de Florencio Varela y es autogestivo, como casi todo lo que es under. Así que vamos a escuchar Hoy es Nuestro, Confusa Rock, aquí en Lo de Gerard. Después de tanto caminar sin saber dónde buscar, hoy es nuestro, hoy es nuestro. Es un mundo donde no hay mucho tiempo para hablar y es nuestro, solo nuestro.
Gracias, Chino, gracias, José Godoy, gracias, Ceci Sosa. Hola, Robert. ¿Puedes hablar? ¿Te deja Ailén? Listo, lo deja Ailén porque es brava. Dos preguntas, cerramos con Rodrigo Rivera. La semana pasada, aparte de ser profeta, sos concejal en el Consejo Deliberante de la República Esteban Echeverría. Los gremios fueron a plasmar una idea y el lunes 9 hay una marcha distrital. Arrancamos contigo. Correcto, los sindicatos nucleados en la CGT, tales como camioneros, UPCN, estuvieron también los compañeros de municipales, de la CTA, del SUTEBA, ATE, fundamentalmente trayendo la inquietud para que el Consejo Deliberante, a partir de la propuesta del bloque del Partido Justicialista, que se sumó el radicalismo, y Echeverría Avanza también, que es una decisión de La Libertad Avanza, se sumaron al reclamo de repudiar los... ¿La concejal Gioia también repudió? No, ella rechazó el repudio, como corresponde. Echeverría Avanza, que es Quiroga. Quiroga y Ruiz. Bayo con Gioia, sí. Bayo, Doval y Gioia votaron en contra del repudio, como lo vienen haciendo ante los reclamos populares. Ahí rechazamos de plano los decretos de necesidad y urgencia presentados por el Gobierno Nacional de Milei, el 340, el 341 y el 342, que no solo limitan el derecho a huelga, sino que además profundizan la flexibilización y precarización laboral, y además, un dato no menor, es que desregulan la actividad del control marítimo de las vías y de las hidrovías, de los canales navegables, habilitando a los buques extranjeros a navegar, sobre todo los chinos. Los chinos, lo que sea, de cualquier nacionalidad. Incluso avanzan aún más en la convocatoria a tripulantes de la flota argentina, que pueden ser extranjeros, que no hay ningún problema, vengan todos, que este es un gran país donde se van a beneficiar. No incluye los buques de guerra, ¿no? Hasta ahora no. Por ahí no está especificado, y entra un buque de guerra y no le pueden decir nada. Hasta ahora no. Así que lo estamos mirando con... Ya está claro. Yo digo esto, muchos compañeros dicen, Milei es la dictadura. La verdad es que subió con la regla de la democracia, el 55% de la población lo votó. Ahora, ¿cómo se están manejando las cosas en relación al Congreso? No olvidar que la dictadura no disolvió el Congreso, creó la CAL, que era el Centro de Acción Legislativa, como le decían, donde salían las leyes que a ellos les convenían. Ahora, estos tipos se están manejando por decreto. Así. Está bien. Inconstitucional, esto es inconstitucional de la manera que está planteado, y esto es lo que rechazó. Hasta que llegue al Congreso y los diputados de la Libertad Avanza, los diputados del PRO, los diputados radicales con peluca, aprueben el DNU y va a ser totalmente legal. Entonces, en esto quiero hacer hincapié en lo que decía Gerardo. Digo, este es un año electoral. Un año electoral significa poder hacer algunos cambios. En este caso es legislativa, no ejecutiva, pero tiene que ver precisamente con los diputados y los senadores, y que de alguna manera, si queremos que no exista más DNU, bueno, habría que estar pensando en quién se vota, porque todos los que acabo de nombrar son los que de alguna manera, junto con algunos bloques provinciales, son los que le dieron la posibilidad de que exista este DNU, y otros que obviamente han sido muy jodidos. Y llamo a la reflexión, porque después viene el gaste irónico y asqueroso, que es repugnante lo de Adornis, que dice que ganaron con el 30 y pico de %, cuando hubo más del 50% que no votó. Por eso invitamos a la gente que vote. Totalmente. Es la única manera de profundizar la democracia. Las últimas elecciones que se están realizando en el país, desdobladas, preocupan por la baja participación. La que hubo en Cava, la que hubo en Salta. Eso también no será que nos está triunfando la antipolítica. Seguramente, vos sabés que yo creo que sí. Igual tengo un par de preguntas, pero no sé si nos va a dar el tiempo. Pero el 9, el lunes que viene, va a haber algo. El lunes que viene nosotros vamos a hacer una movilización distrital. Ya hicimos una, fue enorme, 1000 y pico de compañeros. Ahora el lunes vamos a hacer otra. Nosotros claramente estamos
porque lo que nos preocupa es que la guita que nos sacaron ellos la siguen percibiendo, la guita del FONID, la del Fondo de Incentivo Docente, ellos la siguen percibiendo. Un maestro con doble cargo son 220.000 pesos que no está cobrando, el fondo el fondo que va para las provincias que se sacó sin paritaria nacional, ese fondo garantiza el mínimo para los docentes, así que toda esa guita, lo que vos preguntabas, que se están quedando, es para garantizar que, la verdad es que ya mucho no interesa, cuando a la gente no le alcanza el morfi va a salir a la calle. Nosotros la última movilización acá, 1000 y pico de compañeros. ¿De dónde a dónde o de qué lugar? Después eso lo vamos a planificar bien, pero generalmente salimos del SUTEBA, que está en Mariano Alegre 122, llegamos a la plaza, pegamos la vuelta por Alén, volvemos, se hace el acto de finalización, a veces pasamos por lugares como... el Consejo Escolar no, porque la realidad es que el Consejo Escolar hoy tenemos buen diálogo, cada vez que podemos hablar responden. A la provincia pegarle qué, si con lo poco que tienen y cada vez que podés charlar con la provincia tienen voluntad política. La idea es, la última vez pasamos por el local de La Libertad Avanza, por ejemplo. Y también pasamos por la Clínica Montegrande, porque a veces tienen cobros indebidos. Vamos pasando por lugares en donde, en situaciones de crisis, siempre se aprovechan. Bueno, nosotros lo que queremos hacer es visibilizar que aquello que no tenemos lo vamos a seguir peleando hasta que lo tengamos. Rodrigo, perdón. Cortita, sí. Apelo tu poder de síntesis. Sí. ¿Cobros indebidos de la Clínica Montegrande? ¿Por qué? Y porque nosotros tenemos una obra social en la cual debe responder también en algunas ocasiones la Clínica Montegrande y a veces no responde. Bien. En ocasiones sí, en ocasiones no, eso es medio raro. Agrego una cosita chiquita de lo que dice Diego. Uno de estos decretos que se repudiaron acá es la eliminación de la paritaria docente a nivel nacional, anunciada ya, ahora ejecutada a través de este decreto. Claro. ¿Y ustedes los jubilados también murieron con eso? Y si se perjudica al docente, el jubilado se perjudica. De hecho, el sueldo docente es bajo. Mi sueldo no es testigo, tengo que aclarar eso, no es testigo por un hecho que yo no trabajé en una zona central, yo trabajé en zonas periféricas, entonces no es testigo. Pero sí sé la realidad del docente, que siempre estuvo mal pago, es histórico lo nuestro de estar mal pago, pero se fueron ganando luchas que fueron mejorando esa situación del docente, hasta llegar en un momento de estar bien, decir, bueno, estamos bien, no, pero estábamos, y fue decayendo. Hoy por hoy el docente realmente es... deprimente ver que el docente que por ahí se va a jubilar diga, con esto me voy a jubilar, no le alcanza. No le alcanza. ¿Alguna última pregunta al profeta? Es que yo sé que va a tener una respuesta larga. ¿Qué pasa en el PJ? Hay tres, o sea, por un lado tenemos una alianza de el PRO y la Libertad Avanza y un PJ que se viene peleando y donde habría incluso una tercera posición, una tercera vía. Digo, ¿qué es lo que está pasando con el PJ? Es una interesante pregunta, como dicen, y yo te voy a responder, como decía el general, tal vez no se están peleando, sino que se están reproduciendo. Como dijo la semana pasada Castopodis, es un movimiento, si se mueve cruje. Es un movimiento, y seguramente hay muchas discusiones para dar, con un reloj electoral que ya se dio vuelta, porque calculo que el 9 de julio alianzas, van a tener que estar las alianzas, las listas ya perfiladas. Yo creo que se va a llegar a algún acuerdo. Nos vamos y te voy a repetir lo mismo por un par de programas como lo hicimos, o como lo hice, mejor dicho, el anterior. Cuando el ministro de Economía Caputo dice que los cucardos, los zurdos y los kirchneristas y lo popular y nacional, hay que eliminarlo, te lo sintetizo. Eso quieren eliminar los negros de mierda como nosotros y los pobres. Sí. Pasa que no, es así. Que lo diga más claro, ¿no? Para que lo entienda el otro que vamos corriendo a votar. Y la elección es el mejor camino. Si no te gusta, hay que ir a votar. Correcto. Sin dudas. Yo no mucho más para agregar, sinceramente. A mí me parece que estamos en un momento en donde hay un eje conductor en el discurso oficialista. Se dijo, hay que ponerle el clavo al ataúd del kirchnerismo. Una. ¿Qué dijo Adorni? Adorni dijo,
tenemos que sepultar al kirchnerismo. Y la tercera, que también me parece que es un llamado de atención, todo el equipo económico, director del Banco Central, director de ARCA, salen a jugar esta elección en la provincia de Buenos Aires. Así que coincido con vos, hay que ir a votar, votes lo que quieras, vote como vos pretendas, pero me parece que hay que darle participación a la elección que se viene, a las 2. A las 2, septiembre y octubre. Chino, gracias a la gente, gracias Ceci, gracias Robert, gracias a la gente que nos ve en lo de Gerard, gracias Aníbal, Rodrigo, señor Diego Perrone. Hasta la próxima. Bueno, vamos llegando al final de la presentación de Confusa Rock aquí en lo de Gerard. Como siempre, volvemos a agradecerle a Alternativa 96.9 y a Gerardo Cabrera con su programa Lo de Gerard por la difusión de las bandas under y los músicos emergentes. Vamos a escuchar el último tema, que se llama Tu Locura, Confusa Rock, acá, en lo de Gerard. Soy José Godoy para Reacción Emergente. Veía que llegaba un delirio inocente.